El día de hoy quiero que nos enfoquemos en la enseñanza matrimonial. Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 7, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En el capítulo número 2, el apóstol Pedro nos ha dado una serie de instrucciones que nos recuerdan que tenemos que buscar constantemente a Dios. Nos ha hablado acerca de Jesucristo, que todos los escritores del Nuevo Testamento, el enfoque ha sido Jesús, y cada capítulo, cada carta, cada libro que se ha escrito resalta el nombre de Jesús. Pero en el capítulo número 2, el apóstol Pedro nos ha hablado en el versículo 13 al 17 del capítulo número 2 que debemos sujetarnos a las autoridades, dice, que debemos someternos a los reyes, a los gobernantes, a los líderes que ministran o que cuidan o que dirigen la ciudad. Después de decirnos que tenemos que someternos o que tenemos que aceptar lo que los líderes del gobierno digan o incluso habla acerca de los reyes, que tenemos que someternos a los reyes, también en el versículo número 18, aparte de que dice que nos sometamos a los gobernadores, a pesar de que algunos gobernadores son bastante crueles, son bastante duros, especialmente en esos tiempos que los cristianos eran perseguidos, y tratar de someterse a los gobiernos en ese tiempo era difícil. Pero mira el apóstol Pedro lo que dice, que hay que someternos a los gobiernos. Y aquí sí hay un paréntesis que hay que hacer, que hay que someternos a los gobiernos o a los líderes o a los presidentes, siempre y cuando todo lo que ellos dicten, todo lo que ellos manden, está encerrado en el marco de la palabra de Dios. Porque si se sale de la palabra de Dios y quiere que me someta a lo que ellos dicen, entonces no lo voy a hacer, porque entonces estaría siendo rebelde a Dios, y prefiero ser obediente a Dios y rebelde al gobierno, pero sobre todas las cosas debo de obedecer a Dios. Así de que mientras esté en el marco de la ley y esa ley esté fundada en la palabra de Dios, yo puedo someterme, yo puedo sujetarme a las autoridades. Versículo 18 del segundo capítulo de la primera carta de Pedro dice que también los criados, en ese tiempo les contaba yo que habían esclavos, que había gente que había sido comprada por otros porque no había podido pagar sus deudas, porque había tenido algún problema financiero y como no tenía que pagar, tenía que volverse un esclavo, tenía que venderse a sí mismo y darse como pago de tal manera de solver sus deudas. Entonces el apóstol Pedro les dice también a aquellos que han sido esclavizados, aquellos que son criados o sirvientes, les dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y cuando dice amos, no era que lo había contratado, sino que era que alguien que lo había esclavizado era el señor de esa persona. Pero incluso el apóstol Pedro, él dice: bueno, ya te vendiste a él, o sea, ahora eres esclavo de él. Tienes que sujetarte a las instrucciones y a las órdenes que te dé, eres su sirviente y debes de hacerlo de esa manera. Empieza el apóstol hablando de sujetarnos al gobierno, luego nos habla que nos sujetemos los criados, que en este caso, en nuestro tiempo actual, la interpretación para nuestros tiempos sería que hay que sujetarnos a nuestros empleadores, a nuestros jefes, ¿verdad? Porque para eso nos contrataron. Nosotros firmamos un contrato y nos comprometimos a cumplir las horas de trabajo, y de esa manera nosotros con ese compromiso debemos de cumplir. No puedo estar en el Facebook mientras estoy trabajando, no puedo salirme a cada rato del trabajo, pasar metido más tiempo en el baño que trabajando, no puedo estar descansando demasiado tiempo cuando he hecho un contrato y que debo de cumplirlo, porque entonces eso está mal. Y el apóstol Pedro acá nos lo dice, que hay que ser responsables. Dice: criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos. Aunque dijimos cuando tocamos estos puntos que hay algunos jefes que son rudos, ¿verdad?
Hay algunos jefes que son malcriados. Hay algunos jefes que son groseros. Si usted es un jefe, usted es una hija y un hijo de Dios, no actúe de esa manera porque usted es diferente. Pero hay algunos jefes que allá en el mundo que son terribles, allá en el campo quizás le gritan e incluso malas palabras y maltratan al empleado. Pero a esos hay que acusarlos para que los quiten y pongan gente que sea responsable y que pueda cuidar a los empleados. El empleado se merece respeto y ahora es un esclavo, se tiene que tratar bien. Y si al empleado se le trata bien, el empleado va a hacer bien su trabajo. Y el que no lo hace bien, pues que lo despidan para que haga bien su trabajo y aprenda a valorar lo que tiene. Así de que dice sujetarse a los gobiernos, sujetarse a los reyes. También dice en el 18 sujetarse a nuestros jefes, o en el caso del tiempo en el que él lo escribe, sujetarse a los amos que los habían comprado, a sus señores. Pero en el capítulo número 3, aunque vemos que cambia de capítulo, pero la serie de lo que quiere explicar el apóstol Pedro llega al punto de que también no solo hay que sujetarnos al gobierno, no solo hay que sujetarnos a nuestros patrones o a nuestros amos o a nuestros jefes, sino que también le quiere decir el apóstol Pedro a las esposas que también ellas deben de sujetarse. Mire lo que dice el capítulo número 3, versículo número 1, primera de Pedro. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados, y note esta parte acá, sin palabra, por la conducta de sus esposas. Esto es bien interesante. ¿Por qué dirá sin palabra? Normalmente, en la cultura de esos tiempos, si un hombre aceptaba a Jesús, y usted se recordará del libro de los Hechos, en cuanto, por ejemplo, el carcelero de Filipo se convierte, toda su familia se convierte a Cristo Jesús. Y también se convierten algunos hombres, uno de los centuriones que fue a visitar Pedro, y cuando lo va a visitar, por guianza del Espíritu Santo, llega y se convierte, y también toda su familia se convierte. ¿Sabe por qué? Porque la costumbre era que como el hombre era la cabeza del hogar y si él aceptaba a Jesús, todos aceptaban a Jesús. Porque mi esposo lo hizo, decía la esposa, entonces yo también tengo que hacerlo. Y así sucedía en esos tiempos. Si el hombre tomaba alguna religión que seguir, la mujer, juntamente con sus hijos y todos los que estaban bajo el liderazgo de este hombre, que era el padre de familia en ese hogar, todos aceptaban la decisión del padre. Y si él moría, el que quedaba a cargo y al cual se tenían que sujetar todas las cosas y al cual le pertenecían todas las cosas, era al hijo mayor, al primogénito. Él tenía la misma responsabilidad y tenían que sujetarse a él. Entonces, esa era parte de la cultura. Ahora, en esos tiempos también había mujeres que iban y aceptaban a Jesús, pero sus maridos no aceptaban a Jesús, porque el marido no tenía que sujetarse a la mujer, más por el otro lado la mujer sí tenía que sujetarse al hombre. Entonces la mujer había aceptado a Jesús, pero no podía decirle vamos a la iglesia o tienes que también tú aceptar a Jesús. No podía hablarle porque entonces le estaba dando órdenes y de esa manera el hombre se iba a sentir subordinado por la mujer, que la mujer lo estaba manipulando o manejando. Entonces la mujer, ¿qué tenía que hacer para predicarle el evangelio de Cristo Jesús a su marido sin tener que estarlo evangelizando, sin tener que leerle la palabra de Dios y decir que Jesús era el Mesías? ¿Cómo le tenía que hacer? El apóstol Pedro le da la clave acá. Le dice que asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Es decir, sujeción significa estar no como esclava en ninguna manera. No malinterprete la explicación que nos da acá el apóstol Pedro, sino que sean obedientes, que traten de atender a sus maridos como debe, basado en el compromiso, en el pacto matrimonial. Entonces dice, estén sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra, es decir, habían hombres que no habían creído a Cristo Jesús, pero las mujeres sí. ¿Cómo les iban a predicar las mujeres? Aquí les da la clave el apóstol Pedro. Sean ganados sin palabra por la conducta
de sus esposas. Y usted me dirá, ¿cómo se puede predicar sin palabras? ¿Con señas? ¿O le escribo algo para que lo lea? ¿Cómo le puedo predicar, dirá la esposa, a mi esposo si no quiere escuchar nada acerca de Cristo Jesús? Ahí le va la clave. Su esposa, su esposo, o viceversa, los que tienen esposos que no son conversos, que es lo que normalmente pasa, ¿verdad? O esposos que tienen esposas que no son conversas. Entonces, lo que sucede es de que ellas o ellos los conocen a ustedes. Ellos saben su carácter, saben su comportamiento, conocen la forma de hablar de ustedes, conocen la forma de vestir de ustedes, conocen la forma en la que ustedes tratan a su cónyuge, conocen la forma en la que usted trata a los demás. Entonces, su esposa o su esposo lo conoce bien y sabe de que usted viene a la iglesia, pero su esposa o esposo que no es cristiano no quiere escuchar de usted la predicación de la palabra. No quiere que usted se pare todos los días. Mira, yo voy a leer la Biblia, yo quiero que tú también la leas. Mira, yo voy a orar también, yo quiero que tú también ores. Mira, yo voy a la iglesia, quiero que tú también vayas conmigo a la iglesia. O sea que esa no sería una manera de que una esposa o un esposo cristiano le predique a su cónyuge que no es cristiano. ¿Cómo entonces lo va a hacer? Sin palabras, sin hablar. Y la forma más fácil de entender esto es de la siguiente manera. Los hechos hablan más o mejor que 1.000.000 de palabras. Los hechos. Es decir, la forma en la que yo puedo evangelizar a mi esposa que no se ha convertido, la forma en la que la esposa puede evangelizar a su esposo que no se ha convertido, es demostrando un cambio en su vida. Por eso es que el apóstol Pedro dice acá, mujeres, esposas, estén sujetas a sus maridos, es decir, no porque ya se cree la sierva del Señor, la gran espiritual, le va a decir, mira, yo solo paso ahí en la iglesia, así de que ahí ve cómo haces tú y prepárate tu comida tú. Mira, tú ve cómo haces porque yo tengo que ir a orar a las 5 de la mañana a la iglesia y después voy a mantenerme en ayuno todo el día, así de que mira cómo planchas y lavas tu ropa, mira cómo arreglas todo, barre tú, haz todo lo que quieras, pero yo ahorita no quiero saber nada, soy una mujer de Dios y debo de estar solo en la iglesia metida. ¿Será esa una mujer de Dios? Aparentemente sí, pero realmente no lo es, porque está descuidando a su marido. Lo primero que uno debe de hacer después de haber aceptado a Jesús es compartir el evangelio de Cristo Jesús. Miramos a todas las personas que se convertían en el Nuevo Testamento y lo primero que hacían era ir y compartir el evangelio con los demás. ¿Qué le toca a su cónyuge o a usted como cristiano? Ir y predicarle el evangelio a su esposa o a su esposo, pero no con palabras, sino con hechos. Si decía malas palabras antes, usted ya no dice malas palabras. Y su esposo va a decir, wow, algo está pasando con esta mujer loca, dirán algunos. Porque cuando venimos a los caminos de Cristo Jesús, nos tildan de locos. Si ellos consideran eso, está bien, pero realmente locos no estamos, sino que hemos sido transformados por la sangre de Cristo y somos hijos e hijas de Dios. Pero entonces cuando mire que aquella mujer que no le planchaba a su esposo, de repente su esposo entra a su closet y mira varias camisas planchadas, varios pantalones planchados, incluso hasta le ilustró los zapatos que nunca lo había hecho. Y entonces ese hombre se queda como, ¿y qué está pasando con esta mujer? ¿Le estarán lavando el coco ahí en la iglesia? Que es lo que dicen algunos también, ¿verdad? Algo hay de extraño en esta mujer. Pero el hombre está percibiendo un cambio diferente en la mujer. Antes le cocinaba unos medio revolcados ahí y ahora se los sazona bien, hasta le hace una decoración en el plato para que el hombre, en vez de murmurar, se deleite de la comida. Y aunque el hombre diga, antes le decía, esta comida no sirve, esta comida está salada, ahora cuando la mira y la mira bien decorado, el plato bien hermoso, entonces el hombre dice, wow, hasta esto puede hacer ir a la iglesia, que la mujer te atienda bien en la casa, que te sirva bien. Y ese hombre va a empezar a entrar en curiosidad, pero si esa mujer ha tenido un verdadero cambio, si esa mujer ya no es la misma amargada que le decía, hombre, venite, aquí está tu comida, ya te la serví. Hombre, cochino, te he dicho varias veces que te quites las botas antes de entrar, las traes todas lodosas. Pero si la mujer se humilla por amor y mira que el hombre entró con las botas todas lodosas y volvió y la acababa de trapear la esposa y hoy no le dijo nada. Y el hombre, ya vas a ver qué me dice esta señora otra vez cuando entra. Y entra y deja los dos y ella no dice nada. Y lo vuelve a probar el siguiente día y ella no dice nada. Y ella va y lo limpia y lo trapea y no pasó nada. ¡Wow! Se lo está ganando para Cristo. Y de igual manera,
esos esposos que son rudos y que son duros con las esposas y las maltratan y le dicen, mira, yo ahora soy un predicador, deberías ir conmigo también a escuchar los mensajes que yo estoy compartiendo, vieras cómo me usa el Señor. Pero en la casa es el mismo malcriado, en la calle es el mismo coqueto que sigue viendo a otras mujeres, incluso con la esposa a la par. Entonces no hay un cambio todavía. Pero si la mujer mira a ese hombre diferente, ahora sí ya deja las botas allá afuera, incluso las lava, las limpia, las deja preparadas para el siguiente día, ya no deja la ropa tirada como la hacía antes, atiende mejor a su esposa, la trata de manera más amorosa, la trata más cariñosamente, la invita a salir, la invita a un restaurante, cosas que nunca hacía antes. Y la mujer dice, ¿qué está pasando con este viejo loco? Tan rudo que era conmigo, tan grosero que era, y ahora me está tratando bien. ¿Será que lo están discipulando bien en la iglesia? Y ahí es donde entra la curiosidad de estas personas que no se han convertido a Cristo, porque han visto un cambio en la mujer, han visto un cambio en su esposo, y dice, yo quiero ir a probar eso también, porque yo quiero tratarla a ella también como ella me está tratando ahora a mí. Las cosas son diferentes. Muchas veces esos problemas de divorcios que tanto hablan muchas veces en algunos matrimonios, se puede resolver viniendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios y dejándose moldear por la palabra de Dios. Cuando uno se deja moldear por la palabra de Dios, la vida es transformada, la vida es renovada, somos nuevas criaturas, no tenemos el mismo carácter, nuestra manera de pensar ya no es mundana, nuestra manera de pensar es espiritual y esto nos acerca más a Dios y también a nuestra esposa o la esposa puede acercarse más al esposo. Qué importante es que las esposas y los esposos puedan estar en mutuo consentimiento, en plena comunión, que puedan comprenderse los unos a los otros. Aunque acá lo que está hablando el apóstol Pedro es que la mujer se sujete a su marido y que la mujer, si quiere ganarlo para Cristo, debe de cambiar su manera de actuar, debe de ser diferente, pero de igual manera el hombre también debe de ser diferente. ¿Quiere ganar a su esposo? Trátelo bien. Y de esa manera, si no decir, no, hombre, como esta señora que tengo, dice que es cristiana, dice que va a la iglesia, pero mejor me quedo yo en la casa, si no ha cambiado nada. Tiene 20 años yendo a la iglesia y quiere que yo vaya, pero yo ¿para qué voy a ir a perder el tiempo? Entonces, muchas veces en vez de ser de bendición, somos de piedra de tropiezo, porque decimos, soy cristiano, soy creyente, pero no estoy reflejando a Jesús en mi matrimonio, no estoy reflejando a Jesús en mi familia, no hay un verdadero cambio en mi vida y eso debe de suceder, si no, no hay un verdadero nacimiento y eso es importante que suceda. Entonces, lo que hay que hacer es de que hay que entender de que no hay que predicarle tanto al esposo, no hay que predicarle tanto al esposo, haga las cosas basado en la palabra del Señor y sin que usted le haya predicado sermones de horas y horas, esta persona va a venir a los pies de Cristo Jesús, pero debe de haber un verdadero cambio. Haga que sus hechos demuestren que usted ha cambiado y no las palabras. Jesús le dijo al pueblo que escuchaba las enseñanzas de los escribas, fariseos y saduceos, les dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos, es decir, los fariseos enseñan bien, enseñan la Torá, enseñan todo el Antiguo Testamento, enseñan bien la palabra, pero ¿saben cuál es el problema? Que ellos no lo viven. Entonces enseñaban bien, pero no vivían lo que estaban predicando. Entonces, qué importante es enseñar y vivir lo que hemos aprendido. Porque entonces es que demostramos un verdadero cambio en nuestras vidas. Si no, nos va a tocar hacer lo que oímos y no lo que vemos de algunas personas. Los que verdaderamente quieren buscar a Cristo Jesús van a decir, bueno, mi esposa nunca cambió, aunque va a la iglesia. Mi esposo va a decir, la esposa nunca cambió, aunque va a la iglesia. Pero yo no voy a hacer lo que él hace. Yo voy a hacer lo que escucho, que es la palabra del Señor. Y hay que ver a él o hay que ver a ella. Y si quiere ser salvo o no, porque la salvación es individual. Acá mi esposa, porque ella es cristiana, yo no voy a ir al cielo. O porque yo soy cristiano, ella también se va a ir al cielo. Aquí hay una salvación individual. Y aunque sea una pareja, la palabra de Dios dice que 2 estarán en el campo y uno será tomado. 2 estarán en la cama y uno será tomado y el otro será dejado. Y cuando dice la cama está hablando del matrimonio. Entonces quiere decir de que aquí la salvación es individual. Así de que debe de haber un verdadero cambio. Y especialmente en este caso dice que la mujer debe estar sujeta a su marido. Es decir, debe de atenderlo, pues debe de ser esa esposa amorosa que la Biblia describe. La mujer virtuosa, ¿verdad? Aquella mujer que siempre busca tener todo preparado en el hogar para que a nadie le falte nada de sus familiares. E incluso los que le visitan son bien atendidos, son bien
recibidos, porque es una mujer que tiene todo bajo control, porque es una mujer de Dios. Versículo número 2. Considerando vuestra conducta, sigue hablando de la mujer, casta, es decir, pura y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu humilde, eso significa afable, y apacible, es decir, dulce, agradable, que es de grande estima delante de Dios. Y aquí algunos toman este versículo literal para decir, entonces, la mujer ni siquiera se debe poner maquillaje, ni siquiera se debe de perfumar, que se peine así como pueda. Este versículo no está diciendo que la mujer no se puede arreglar el pelo, no se puede peinarse y verse bonita. No está diciendo el versículo que no se puede maquillar. Si siente, puede ponerse un toquecito bonito, puede prepararse, tampoco en exageración, ¿verdad? Porque ya entramos a otros puntos de vista que tampoco son agradables. Pero la mujer puede prepararse, puede arreglarse, puede verse bonita para su esposo. Un pastor está predicando y le dice, ¿sabe qué? Aquí nadie se va a perfumar, porque eso es pecado. Aquí nadie se va a maquillar, porque eso es pecado, porque entonces va a ser expulsado de la iglesia. Pero todo eso es permitido. Si yo le dijera eso, por ejemplo, a ustedes, de que no lo hagan, entrarían en un problema en el que yo mismo sería el culpable de la relación matrimonial. Porque el pastor dice que ya no hay que perfumarse. El pastor dice que ya no hay que arreglarse la cara porque es pecado. Entonces yo mismo estaría generando división entre el matrimonio, porque el esposo va a decir, no, pues ya no te miras como yo te miraba antes, te ves un poquito diferente, por no decir que se mira fea. Entonces, porque ya no se arregla bien. Pero entonces, yo digo, la mujer debe de arreglarse, debe de verse bonita. Esa es parte natural de la mujer. Tampoco hay que exagerar. O sea, cuando dice vestidos ostentosos, está hablando que usted se va y se compra un vestido de, yo digo, de $50 para arriba, y un vestido es demasiado caro. Bueno, yo como hombre, al verlo de esa manera. Pero imagínense una mujer comprándose un vestido de $500, $1,000, pero la marca. Entonces, ahí es donde caemos en el problema también de que despilfarramos el dinero. Entonces, por eso tampoco es bueno los vestidos ostentosos o los pantalones para los hombres ostentosos, ¿verdad? Porque el hombre también puede ser demasiado lujoso. Quieren los mejores pantalones de vestir, la mejor marca. Hay que ser humildes, todavía hay que vestirnos bien, hay que vernos bonitos, pero tampoco hay que despilfarrar el dinero, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. No estamos diciendo que no se pueden arreglar, no estamos diciendo que no se pueden ver bonitas, no estamos diciendo que no pueden cuidarse para sus esposos. Estamos diciendo que deben de buscar la manera de, sobre todas las cosas, que su decoración, que su adorno, que su vestimenta, que su perfume más caro sea el del corazón, el interno. Mi esposa predicaba hace unas semanas atrás. El tema de ella era el aroma de los hijos de Dios, que la gente puede percibir, y no es que sea un perfume natural, sino que es un perfume espiritual que todos los hijos de Dios, por nuestra forma o nuestra manera de vivir, podemos demostrar o podemos hacer sentirle a los demás. Entonces, que nuestro lujo sea interno. ¿Y qué tipo de lujo dice? Dice que el del corazón, incorruptible, en un ornato de un espíritu humilde, que la mujer sea humilde, que sea dulce, o sea, es decir, que no sea amargada. Dulce significa apacible, y que sea agradable también, que es de gran estima delante de Dios. O sea, que a Dios no le interesa si usted viene acá con un vestido que tiene piedras preciosas, un vestido que le costó $5,000, cadenas, joyas, aretes, todos los lujos que se pueda poner. A Dios no le interesa eso. A Dios lo que le interesa es que su corazón sea dulce, sea puro, sea lleno de amor, sea lleno de misericordia, sea lleno de perdón, sea lleno de gracia, sea lleno de sensibilidad, sea lleno de pasión por servicio a Dios y a los demás. Eso es lo que a Dios le interesa, y por eso nos lo dice el apóstol Pedro acá, que sea una conducta casta, dice, pura. Es decir, que no haya fingimiento en la mujer. Y también dice que sea respetuosa con el esposo, aunque hay esposos rudos, ¿verdad? Hay esposos duros, hay esposos insensibles, diría yo, pero aún así que la mujer mantenga ese espíritu puro
y aprenda a amar a ese hombre y que le ore al Señor para que ese hombre pueda cambiar, porque también es difícil o es duro estar viviendo un matrimonio así, en donde la esposa es ruda o donde el esposo es un corazón duro, es un corazón de piedra, es insensible y en vez de tratar bien a la mujer le da palmadas, le empuja. Esas son sus caricias. Imagínense, en vez de darle la mano, darle un abrazo y decirle que la ama. Es un hombre duro. Mujer, ya está la comida, hiciste la comida, ya lavaste la ropa, ya hiciste esto, ya hiciste lo otro. Mira que está sucio, no has hecho nada de limpieza. Y entonces hay caracteres duros de hombres. Incluso así la mujer, por ser una hija de Dios, porque obedece la palabra de Dios, debe de ser casta, debe de ser pura, debe de ser respetuosa, incluso cuando este marido no se lo pueda merecer. No lo merece tal vez, pero ella, por ser una mujer, una hija de Dios, trata de dar lo mejor que puede y resistir a ese hombre rudo y duro, que al principio era bien dulce, le llevaba chocolates, le llevaba flores y la atendía bien, la llevaba a un restaurante y después de eso, que ya se la ganó y se casó con ella, la embarazó con varios hijos y ahora la tiene como una sirviente y una esclava en la casa. Y algunas mujeres quizás sufren en la actualidad, incluso muchas mujeres cristianas pueden sufrir ese tipo de vida, de hombres que para conquistarlas le bajaron el sol, el cielo, la luna, las estrellas y todo. Unos grandes mentirosos, unos grandes pinochos mentirosos. Y ya después no cumplieron nada. Pero la mujer, ¿qué debe de hacer? Mientras no la esté maltratando, la mujer debe ser respetuosa con él. El Señor que cambie ese corazón duro, y si ya no lo aguanta, dígale: Señor, trata con él, pero tráelo a tus pies. Que el Señor trate de traerlo. Algunos, como no hacen caso y el Señor quiere que se conviertan, el Señor les pone unas castigadas terribles, duramente por Dios. Así de que, esposos, escuchen el llamado de Dios a través de sus esposas y vengan a los caminos del Señor y traten bien a sus esposas, sean amorosos, sean amables, sean dulces con ellas, así como se las conquistaron. Sigan siendo dulces, sigan siendo cariñosos, sigan siendo respetuosos con ellas. Miren que trabaja duro en la cocina, en la lavandería, en todo lo que tiene que ver con la limpieza de la casa. Me gusta esto que siempre les repito cuando comparto una conferencia matrimonial, que el hombre piensa que él es el que gana más dinero en la casa cuando llega y dice: pues yo gano 5,000 al mes, o yo gano 6,000 o 8,000 al mes. Yo creo que yo gano mucho mejor que otros hombres. Incluso mi mujer simplemente es la mujer de la casa y ella no hace nada. Pero dicen los economistas que si a la mujer se le evaluara todo lo que ella trabaja desde las 3 o 4 de la mañana que se levanta hasta las 10 de la noche, 11 de la noche que se acuesta, dejar todo listo, ropa planchada, comidas preparadas, todo listo para el siguiente día, la mujer gana más que el hombre y el hombre ya entra todo: yo soy el que trabajo y el que llevo el dinero a la casa. Y la pobre mujer no gana nada en la casa y es la que más duro trabaja. Pero el hombre, como es el machista, dice: no, pues aquí yo soy el que doy el dinero a la casa. Pues sí, pero la mujer es la que hace todo en la casa, es la que mantiene. La mayoría de hombres solo llega a la casa, se sienta: mujer, sírvame la comida, y eso es todo. Se sienta, come y deja el plato todavía, el vaso, y mujer, quita los platos de ahí, para eso te doy dinero. Cuesta, ¿verdad, hermanos? Pero en lo que cabe, a pesar de que hayan esposos que sean duros de corazón y que maltraten a la esposa, siempre y cuando no entren golpes, porque si entra en golpes la situación, hay que llamar a la policía. Y no tenga miedo, si lo van a echar, que lo echen. No le conviene, es peor que la mate. Hay mujeres que por decir: es que lo amo, lo quiero mucho, las terminan matando. Hay hombres inescrupulosos, crueles, que han matado a las mujeres. Pero imagínense hasta dónde pueden llegar algunos hombres. Pero mientras no la maltrate físicamente su marido, trate a la esposa de ser una mujer respetuosa con él, aunque el hombre no se lo merece. Pero porque usted es una hija de Dios, trate de ser respetuosa y trate de seguir los lineamientos de la palabra del Señor. Si está en peligro, busque ayuda, no se quede callada. Dígame a mí y vamos a llamar a la policía y la policía lo va a echar preso, y si no tiene papeles me lo va a mandar para México, para El Salvador, para Honduras, Guatemala o de donde sea. Pero un hombre así no merece tener una mujer, no merece tener una mujer que ha dejado todo, lo eligió a él y él la maltrata, él la desprecia, él la usa nada más como un objeto sexual y como una sirviente. Ese no es un verdadero hombre y no debería de ser valorado como tal, porque no valora a la mujer como ella se lo merece. Versículo número 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor. ¿Cómo le llama usted? Viejo, mi panzón,
mi gordo, mi bigotón, ¿cómo le llamará a su esposo? Pero mire Sara cómo trataba a su esposo. Mi señor le llamaba a ella, o sea, mantenía el respeto. Y la mujer tenía su autoridad porque en cierta ocasión ella sintió de parte de Dios decirle, ¿sabes qué? Echa a esa mujer de la casa, que era Agar, que era la esclava de Sara, y que ella se la había dado a Abraham para que tuviera hijos, porque Sara pensó que ese era el medio para que pudieran tener la descendencia que Dios le había prometido a Abraham. Pero finalmente Sara pues entró en conflicto con su misma sirvienta o esclava que tenía, y ahora la esclava se creía con autoridad. No, pues yo también tengo derecho, mira, voy a tener un hijo de tu marido, Abraham. Así de que Sara le dice a Abraham, tienes que echar a esta mujer de aquí. Y Abraham recibe la orden de Dios, escucha a tu mujer, porque la mujer tenía razón. Entonces la mujer también tiene el derecho de poner sus límites, de marcar puntos de vista que ella sabe que son correctos y debe de debatirlos con su marido. Y su marido no debe decir, ok, aquí te callas porque yo soy el que manda y tú no dices nada. Y aunque el hombre no tenga la razón. Entonces hay muchos hombres que son así. No tienen la razón, pero pues él es el hombre de la casa. Él es el que da el billete. Entonces yo soy el que manda y no me digas nada, no me enseñes nada. Pero hay un problema ahí. Entonces la mujer debe de tratar de mantener esa buena relación con su marido. Tal vez no le llame señor, pero dígale mi amor, mi peluchito, si es gordito, ¿no? Mi cariño, mi flaco, no sé, mi panzoncito. Entonces, de otra manera, más cariñoso. Pero mire acá entonces, Sara lo trata como mi señor. Y luego sigue diciendo, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien. O sea que Sara hacía el bien. Así de que si ustedes son hijas de Dios, también podemos ver que son hijas de Sara en el sentido de que ella era esposa del padre Abraham, que era el padre de la fe. Entonces, en cierta manera está diciendo, si han nacido de nuevo, son descendientes del linaje de Sara. En cierta manera podríamos interpretarlo así. Y Sara trataba bien a su marido. Así de que ustedes también traten bien a su esposo, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Esto es importante, es decir, no que la obligan a hacerlo, sino que usted lo siente de corazón. Hacemos una pausa y nos vamos a saltar a la primera carta de Corintios. No pierda Pedro. Quiero ampliar un poco más con respecto a esto que tiene que ver con la mujer sujetándose a su marido y todo lo que tiene que ver también con el matrimonio. Primera carta de Corintios, capítulo número 7, versículo número 12. Y dice de la siguiente manera, y a los demás yo digo, no el Señor. Este es algo que sale del corazón del apóstol Pablo y no está diciendo que Dios se lo puso a él, sino que él lo siente y quiere decirlo. Por eso lo aclara acá. No el Señor, dice, sino que yo lo digo, dice el apóstol Pablo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado. Esto es importante, escuche esto, porque el marido incrédulo, es decir, aquel que no ha aceptado a Jesús, aquel que no vive conforme a la voluntad de Dios, es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. ¿A qué se refiere esto? De que cuando una mujer es cristiana y su marido no es cristiano, o sea que a través de su esposa puede llegar la bendición a este hombre cuando este hombre mire el cambio en su mujer. Así de que no solo ella es santificada como cristiana, sino que a su esposo también empieza a recibir esa bendición. Su esposa, que no es cristiana, también empieza a recibir esa bendición cuando el hombre creyente busca de los caminos del Señor, aunque sea incrédulo. Aquí está hablando de yugos desiguales, aunque en otras porciones bíblicas hemos leído que no hay que juntarnos con yugos desiguales. Es decir, que un joven se case con alguien que no es cristiano, se va a meter en problemas. Pero acá dice el apóstol Pablo, está bien, si se quiere casar con alguien que no es cristiano, no es creyente, está bien, pero debe de hacer el esfuerzo de ganárselo para Cristo, porque por medio de usted, su cónyuge va a ser santificado. Si usted vive a Cristo Jesús, usted está siendo de bendición para esa persona. Sigue diciendo acá, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos
mientras que ahora son santos. No solo al marido que no es cristiano, no solo a la mujer que no es cristiana puede ser bendecida o puede ser santificada, sino que incluso nuestros hijos alcanzan bendición también. Cuando alguien de la familia empieza a buscar de Dios, cuando alguien de la familia empieza a conectarse con Dios. Así de que podemos ver acá en el versículo número 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Aunque en otras porciones de la Biblia nos han dicho de que no es bueno que haya un divorcio, que haya una separación. Pero esto dice el apóstol Pablo, esto lo digo yo, o sea, esto no es palabra de Dios, porque el plan de Dios es de que el hombre y la mujer vivan juntos y que lo único que los puede separar es la muerte. Pero mira lo que puede llegar un matrimonio en donde uno es cristiano y en donde el otro no es cristiano, pueden llegar a separarse y puede haber un problema. Por eso es que siempre le decimos a los jóvenes, cuando usted mire a alguien y la mire para el futuro, para casarse, fíjese en alguien que sea creyente, alguien que crea en Dios, para que ese no sea un conflicto y diga, no, pero es que yo voy a ir a la iglesia de los budistas, no, es que yo voy a ir a la iglesia de los católicos, no, es que yo voy a ir al salón del reino de los testigos de Jehová, no, es que yo voy a ir a la iglesia de los santos de Jesucristo en los últimos días, no es que yo voy a ir a la iglesia evangélica, o sea, va a haber un conflicto ahí también. Así de que trate de buscar a alguien que sea cristiana o que sea cristiano para que no tenga ese problema. Entonces hay una bendición cuando nosotros buscamos de Dios y nuestra esposa o nuestro esposo también busca de Dios, hay una bendición extraordinaria. Así de que si alguno de ustedes tiene algún esposo que tiene diferente manera de pensar con respecto a la religión, Dios puede hacer esos cambios, pero no debe de hacerlo uno. Así de que no se encargue usted de tratar de hacer el cambio en su cónyuge, que sea Dios a través de la palabra, que haga el cambio en la persona y a través del ejemplo que usted pueda dar de la transformación de su vida en Cristo Jesús. Ahora, seguimos leyendo. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú? Oh mujer, escuche esto, si quizá harás salvo a tu marido, o qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer, es decir, como tú has venido a los caminos del Señor, aunque tu esposo no es cristiano, pero a través de ti, tu esposo puede ser salvo. Y de igual manera le dice al marido, a través de ti tu esposa puede ser salva. ¿Quién sabe? Dice el apóstol Pablo acá. Así de que no es que sea un problema tan grave el que sean de diferente ideología religiosa, sino que van a haber algunos conflictos, pero por medio del que viene a los caminos de Cristo Jesús y le sirve al Señor, puede entonces empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Muy bien, ahora quiero que se salte conmigo a Efesios, capítulo número 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y aquí vuelve a explicarles la interpretación correcta. Porque algunos pueden decir, mira, y lo que dice es que la mujer debe de someterse a su marido y debe de estar bajo los pies del marido. No a eso a lo que se refiere, sino que se refiere a que el hombre es el representante del matrimonio. Cuando tiene que dar la cabeza a alguien por el problema, no es la mujer, sino que el esposo debe de salir y resolver los problemas. El esposo es el que debe de llevar el alimento al hogar, aunque muchas veces la esposa también puede trabajar, pero la responsabilidad principal es del hombre. El hombre es el representante de la familia y no significa de que cuando dice acá que la mujer debe de estar sujeta a su marido porque el marido es la cabeza del hombre, no está diciendo acá que la mujer debe estar subyugada y que debe de rendirse a los pies de él y que debe ser como una sirvienta para él. En ninguna manera. No podemos interpretar de esa forma este versículo, sino que el hombre es el que debe de poner la cara. Es importante que entendamos esa parte. Ahora, Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Es decir, no solo Pablo nos está diciendo que debemos estar sujetos, sino también Pedro, ambos nos dan ese consejo de que las mujeres
deben estar sujetas a sus propios maridos, deben respetar a sus maridos como conviene en el Señor. Es decir, como hija de Dios, debe de estar sujeta a su marido. Es decir, debe depender de Dios. La esposa no puede tomar decisiones independientes. No puede malgastar el dinero. No puede comprarse un vehículo si no ha hablado con su esposo, o viceversa. El esposo tampoco puede comprar un vehículo si no le ha dicho a su esposa. O sea, todo lo que se haga dentro del matrimonio debe de estar en mutuo consentimiento. La mujer debe de consultarle al hombre, y también el hombre, recordando que la mujer es ayuda idónea, el hombre también debe de consultar con su mujer tal plan o tal proyecto que quieran llevar a cabo. Ahora regresamos a Primera de Pedro. Y luego vamos a volver a Colosenses, no lo pierda, Colosenses. Regresamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, ¡ajá! ¿Ustedes creen que solo para las mujeres era? Agárrense. Vosotros, maridos, igualmente, oiga, igualmente, vivid con ellas, escuche, sabiamente, dando honor como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No es que solo la mujer debe sujetarse al hombre, sino que el hombre también tiene la responsabilidad igualmente, dice acá, no de manera más baja y que la mujer es la que tiene que sufrir más, o la que tiene que subyugarse o someterse o sujetarse más, sino que igualmente dice, vivir con ellas sabiamente. Muchas veces los hombres no utilizamos la sabiduría que Dios nos ha dado. Y no es que no seamos sabios, porque Dios nos ha dado sabiduría, pero el problema es que no la estamos usando, sino que somos instintivos, actuamos de manera natural y no analizamos las cosas antes. A veces podemos tomar reacciones, decir, pensar algo, ir a algún lugar, tomar algunas decisiones sin la esposa, y eso ya nos metió en problemas. Lo primero que tenemos que hacer en cualquier decisión que tengamos que tomar, sabiamente ir, sentarse con la esposa y conversar. Y por eso es que algunos no se casan y dicen, es que me cae mal estar hablando con la esposa, parece que le estoy pidiendo permiso. No. Es que la palabra de Dios dice que la mujer es una ayuda idónea. Es decir, la mujer tiene la capacidad de aconsejar a su esposo. Entonces, yo tengo que ver a mi esposa como una ayuda idónea, como un apoyo, no como un estorbo, alguien que tengo que ir siempre, tengo que siempre decirle todas las cosas que voy a hacer. Por eso es parte de mi vida. Yo soy parte de su vida. Somos un solo equipo, somos un solo cuerpo. Tenemos que tener la misma mentalidad, tenemos que pensar igual. Nuestros planes son los mismos. Y ahí es donde los matrimonios se arruinan. Porque el hombre dice, ¿sabes qué? Vos no lo querés así, pero así lo voy a hacer porque aquí yo soy el que mando. Y la mujer dice, bueno, como también tomaste tú tus decisiones, yo voy a hacer las cosas como yo quiera. Y hay otro problema ahí también. Hay otro conflicto. Pónganse de acuerdo. Traten de llevarse bien los unos con los otros. Aquí dice en Efesios 5:21 que leímos, dice que hay que someterse los unos a los otros. Hay que poder tratar de ponernos de acuerdo. Entonces, dice igualmente, en 1 Pedro capítulo 3, versículo 17, vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer. Oiga, la mujer se merece honor, se merece respeto, se merece admiración. ¿Alguna vez le ha dicho marido a su mujer lo inteligente que ella es, lo sabia que ella es? ¿Le ha agradecido por los consejos que le ha dado? ¿La ha felicitado por ser una buena esposa? Por ser inteligente, por haberlo escogido a usted también, porque pudo haber escogido a otro y usted es el esposo privilegiado. Tal vez habían otros que tenían competencia y usted fue el privilegiado de ser escogido. Entonces incluso dele gracias por eso, dele honor porque lo escogió a usted. Hay que darle honor a la mujer, se merece todo el respeto la mujer. Aquí es donde entendemos de que el que la mujer se sujete a su marido no significa de que ella va a estar subyugada, sino que el hombre va a vivir con ella sabiamente. Va a analizar todo lo que hace. A veces los hombres podemos decir cosas que después nos arrepentimos. Piense antes de decir, porque la mujer es delicada y la mujer ni le va a decir nada que esté enojada. Cuando usted se va a dar cuenta que ella está enojada, es porque ya no le habló. Y usted le preguntó a alguien y no le contestó. Y en la noche se acuesta y le da la espalda para el otro lado. O se fue para otra cama o para el sofá. Entonces usted se va a dar cuenta que algo malo hizo. Y uno a veces dice, ¿pero qué hice? Y todavía le pregunta, pero como no le contesta, oye, ¿qué te hice? Dime, ¿qué te hice? Dime, quiero saber. Y la mujer no contesta. Esa es la forma de ella muchas veces de reprimirse. Y en cierta manera está bien, porque yo creo que si hay algunas mujeres que quizás se ponen a alegar y ahí es donde entran los problemas y hay más conflictos. Y hay mujeres sabias que mejor
se callen. Entonces, eso es un buen consejo. Si hay problemas y ya que la sangre que está hirviendo se haya bajado, entonces hablen y resuelvan las cosas y vean las diferencias. Pero muchas veces como hombres podemos hacer algunas cosas que no son sabias, poder decir algo que no estaba bien y después nos arrepentimos. Para la mujer es más frágil, es más sensible, como dice acá la siguiente parte. Hay que darle honor a la mujer como a vaso más frágil. No es que la mujer sea débil, se refiere en el sentido de que el corazón de la mujer es más sensible, el corazón de la mujer es más expuesto a hacerse sentir mal. El hombre es más duro, es más rudo, es más rústico y podemos aguantar, pero la mujer es más frágil. La mujer es como los pétalos de rosa, suave, aromática, frágil. Y el hombre como una piedra. Lo revuelca para un lado y para el otro, se levanta y sigue adelante. Pero la mujer es sensible. La mujer es frágil y eso se nos olvida muchas veces a los hombres. Pues las mujeres están felices si usted le dice palabras bonitas. Si usted le dice, yo reconozco que eres inteligente, que eres una mujer sabia, reconozco el apoyo que me das, reconozco el trabajo que haces en la casa, eres una mujer maravillosa, eres hermosa, gracias por todo lo que haces. Y de esa manera el corazón de la mujer, se infla, el corazón de la mujer se siente maravillosa, la mujer se siente especial, se siente valorada, se siente que le dan el honor que se merece. Trate de tener cuidado con las cosas que le dice a su esposo. Debe de tener cuidado, hombre, dejemos de ser rudos, dejemos de ser groseros, porque ahora somos hijos de Dios y debemos de cambiar. Sea más romántico, sea más cariñoso, sea más sensible, sea más paciente. Vuélvela a llevar otro ramo de rosas. Vuélvala a regalar otra vez chocolate. Vuélvala a invitar a comer a algún lugar. Haga algo diferente para ella. Que ella reconozca que verdaderamente ha cambiado. Pero si sigue con la misma actitud amarga, grotesca, pesimista, es un grosero siempre, no importa los chocolates, no importa el dinero, no importa las flores, no importa los perfumes, no importa lo que le regale, pero la mujer no va a estar feliz. Lo más importante es sus acciones. Eso hace feliz a la mujer. Sea sincero y sea amoroso con ella como a vaso más frágil. Regrese a Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos, porque esa era la costumbre en esos tiempos también. No seas duro, no seas grotesco, no seas pésimo. Es otra palabra que utilizamos. Pero acá dice el apóstol Pablo a los hombres que están en la iglesia de Colosa, les dice, maridos, hombres, amen a sus mujeres. ¿Y cómo pueden amar a sus mujeres? No siendo ásperos, es decir, siendo cariñosos, siendo hombres sensibles que tratan de comprender a la mujer. Hombres, hay que ser sinceros, a la mujer cuesta comprenderla, cuesta, pero hagamos el esfuerzo, seamos hombres sabios y tengamos paciencia. Hay que comprender a la mujer. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y sigue diciendo, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, esto es todo lo que el hombre necesita, respete a su marido. El hombre lo único que necesita es respeto, pero ese respeto se debe de ganar. Si usted se gana ese respeto, va a ser un matrimonio extraordinario y feliz. Pero miren lo que debe de estar dispuesto el hombre a hacer por su mujer. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Murió por la iglesia. O sea que el hombre debe estar incluso dispuesto a morir por su esposa.
dispuesto a dar la vida en un caso extremo por su mujer, y no solo por su mujer, sino también por sus hijos. Ese debe ser el nivel de amor que el hombre debe de tener por su mujer. Va a estar dispuesto a morir por ella. Si la mira enferma, va a salir de inmediato al hospital o a la clínica o a la farmacia a comprar medicina, porque quiere que esté bien, porque son una sola carne, son un solo cuerpo. Ay, enfermate, yo te dije, no hiciste caso, ahora ahí sufrí esa tu gripe que tenés. Algún esposo que pueda decir así, alguna esposa de igual manera, pero no, el esposo o la esposa amorosa va a la farmacia, va a la clínica, la lleva al hospital, la cuida porque es su mujer, es su propio cuerpo. Dice acá el apóstol Pablo a los Efesios, alguien que ama su propio cuerpo se maltrata a sí mismo, en ninguna manera, sino que se cuida, dice, sustenta su propio cuerpo. Así el hombre debe de cuidar a la mujer, debe de protegerla. Él es su protector, así como Dios es nuestra bendición, nuestro protector y nuestro escudo. El hombre es el protector de la mujer. La mujer, siempre que se sienta desprotegida, va a buscar la ayuda de su marido, porque para eso estamos nosotros ahí, estar dispuestos a dar la vida por nuestras esposas. Ahora vaya conmigo a Marcos, capítulo 10 y versículo número 7 al 9. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dice que cuando se casa un hombre y una mujer, aunque físicamente nosotros seguimos viendo a dos personas, pero espiritualmente hay una unión de esas dos almas y vienen a ser una sola, y tanto él la ama a ella como ella lo ama a él, y se siente que no puede vivir sin él. Y algunas dicen, yo sería feliz sin él, yo sería feliz sin ella. Pero los verdaderos hijos de Dios que amamos a nuestras esposas, nos sentimos extraños cuando nos separamos de ella o cuando ella se separa de él. ¿Por qué? Porque hay una unión especial. Esto de ser una sola carne no solo se refiere a la intimidad sexual, ese momento en el que se unen dos, sino que se refiere en lo espiritual. Los dos piensan igual, los dos sienten igual, los dos caminan igual. Hay una conexión extraordinaria, así como esa conexión que hay entre los gemelos. Esa misma conexión hay entre el hombre y la mujer, que son un matrimonio, son una sola carne. Y lo interesante que quiero que entiendan los jóvenes el día de hoy es que dice acá de que el hombre dejará a su padre y a su madre. Es decir, joven, si usted se quiere casar, primero trabaje, guarde dinero y prepare ese dinero por lo menos para la renta, o si no para comprar una casa, y no piense que se va a ir a la casa de papi y de mami. No piense que se va a ir a vivir ahí, porque el casado casa quiere. Así de que póngase las pilas, y así como su papá y su mamá hicieron juntos y pudieron comprar o rentar una casa, así usted también no diga, no, yo creo que ahí con mi papi la voy a hacer, ahí me va a rentar un cuartito, ahí donde yo vivía, ahí me voy a llevar a mi esposa. Cuidado, aquí dice la palabra del Señor, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Es decir, vaya y rente un lugar si no tiene la capacidad de comprarlo. Entonces, pero vaya proyectándose para el futuro. Los hijos de Dios, ustedes jóvenes, deben de proyectarse, deben de trabajar, deben de ahorrar dinero. No gasten en zapatos de $500, de $200, pantalones de $100, sino que vayan guardando dinero. Pero guarden dinero, sean sabios y tengan ese dinero para cuando decidan casarse. El matrimonio es algo serio que debe de tomarse con toda la seriedad posible. No es algo que debe tomarse a la carrera, como los muchachos que van y se casan en Las Vegas. Y como estaban medio borrachos, dicen, ¿qué hicimos? Pues nos casamos, pues entonces divorciémonos. Las cosas no funcionan así, jóvenes. Ustedes son diferentes y deben de entender que todo debe de ser guiado por la palabra de Dios. Prepárese si se quiere casar, acérquese más a Dios, tenga un buen trabajo, estudie bien para que pueda tener una bendición con su familia, con su matrimonio, y pueda atenderlos bien. Y la última cita para el día de hoy. Una cita fascinante. Primero de Corintios capítulo 13, versículo 4 hasta el 8. El amor es sufrido. Algún muchacho dirá, sabe, baby, es que yo te amo. Pero el amor, los muchachos están confundidos, porque el amor que ellos piensan que es amor es nada más enamoramiento, nada más le gusta a la muchacha, la atrae mucho. Algunos habrán visto un par de zapatos y quiere esos zapatos, ama esos zapatos, quiere comprar esos zapatos, pero es algo que nada más le atrae. Lo mismo pasa al inicio cuando alguien conoce a una muchacha conoce a un muchacho. Se atraen nada más, hay una atracción.
pero ahí no lo ama. Y aunque ha pasado unas semanas, unos meses, no hay un verdadero amor, porque el verdadero amor va a surgir dentro del matrimonio. Ahí es donde se va a descubrir que verdaderamente lo ama, porque esto es lo que significa amar. Escúchenlo, pongan atención, jóvenes. Esto significa amar. Amar no significa, había unas tarjetitas que se daban antes que decía, amor es dar un chocolate. Amor es escribirle una carta. Amor es estar pensando en ella. Esas son cositas de noviecitos, ¿no? Eso no es amor. Esto es amor. Escuchen, el amor es sufrido, es benigno, es decir, es bueno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor. Ahí está el esposo que no le habla por 5 días al esposo. Y aunque la Biblia dice que no hay que dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo, pero dice, entonces mejor no duermo, pero no le hablo. No guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Y al inicio ya dijo que el amor es sufrido, pero lo vuelve a repetir, porque algunas veces sufre el esposo, o algunas veces sufre el esposo, porque a ella le gusta algo, a él no le gusta, o viceversa. Alguien tiene que sufrir por algo, pero por amor lo aguanta. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. Eso es el amor, hermanas y hermanos. Y debemos de vivir bajo ese amor. Ese es el amor que Jesús tuvo por nosotros. Un amor incondicional que no buscó el interés de Él, porque Él estaba cómodo en el cielo, pero dejó toda su gloria y su majestad. Y dice la Biblia que no se escatimó a sí mismo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se desconectó de todo y vino a esta tierra humildemente, entregando todo por amor para que nosotros fuéramos redimidos. Y ese amor quiere que Dios nosotros lo reflejemos, porque una de las cartas de Juan dice, el que no tiene amor no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hombres y mujeres, nunca se olviden del pacto. Este anillo que tengo acá es nada más un símbolo de que estoy casado. Ese anillo que usted tiene ahí es un símbolo de que usted hizo un pacto con su esposo. Es un símbolo nada más. Pero el verdadero concepto de lo que es el amor es lo que usted le va a representar a ella y lo que ella va a representar a él. Ámense, cuídense, respétense. Quizás incluso el mismo día de hoy algunos de ustedes salieron peleados de la casa por alguna cosa. Así de que reconcíliense, ámense, sopórtense unos a otros. No busque ganar usted, déjela que gane ella. No busque ganar usted, déjelo que gane él. Por amor, porque el amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera. El amor no busca satisfacerse a sí mismo, sino que busca satisfacer a mi cónyuge, a mi esposa, a su esposo.